Y está con nosotros Almendra Hernández, que nos viene a platicar acerca de todas estas festividades que se van a estar llevando a cabo mañana. Almendra, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, ¿cómo están? Muchas gracias. Dos fiestas alternas, llegamos a la celebración de la marcha. Se estarán llevando mañana en la Ciudad de México, obviamente invitando también a toda la gente que viene del resto de la República. Cuéntanos qué va a suceder. Híjoles, es que el sábado hay un montón de fiestas, celebraciones. A mí me da muchísimo gusto que todas estas expresiones empiecen a darse de forma tan libre en nuestra Ciudad de México. Y hoy les traigo dos eventos muy padres, uno para que hagan después de la marcha y otro para que se vayan de after. Ok. Entonces, el primero se llama Festiva. Esto es una fiesta organizada por Desastre MX. Desastre MX es un medio de comunicación enfocado en temas LGBT, pero con perspectiva de derechos humanos. Okay. Esto lo hacen en colaboración con el Centro Cultural de España en México y también con Aleatorio, que es un programa también que se enfoca en temas de la comunidad, que ocurre en Reactor 105. Y lo que busca Festiva es dar salida a expresiones que de pronto no tienen mucha cabida en otros espacios, en otros lugares. ¿Y eso lo vamos a ver específicamente en la fiesta de mañana? Esto va a ocurrir en Festiva, en el Centro Cultural de España. Ahí les va. Vamos a tener a Semoa. Ajá. Semoa es un artista que hace muchísimo ruido porque es extravagante, porque es un ícono de la comunidad. Es un ícono de la comunidad. Acaba de sacar un nuevo disco, se llama Covers. Y lo más padre es que lo va a estar presentando mañana en Festiva, en el Centro Cultural de España en México. Y además lo van a estar acompañando House of Mamis. Okay. House of Mamis es una casa Vogue de la Ciudad de México, entonces van a estar bailando con Semoa mientras escuchamos música nueva y mientras celebramos la diversidad. Esto va a ser después de la marcha, ¿no? Después de la marcha. O sea, que se organicen para llegar ahí. ¿Dónde va a ser y a qué hora más o menos? Es en el Centro Cultural de España en México. Empieza por ahí de las 7 de la noche y la demás es entrada libre. Es atrásito de la Catedral de la Ciudad de México en el Zócalo. Entonces, bueno, después de haber caminado Reforma, pararte ahí, ver el Zócalo todo lleno de arcoíris y de la bandera de México, todos unidos, va a estar padrísimo. Va a estar padrísimo. Pero hay todavía un after. Todavía hay un after. Bueno, en Festiva todavía, es que no para la fiesta. Y les juro que me costó trabajo escoger. El Pride. Exacto, va a ser una locura. Y después va a estar presentándose Traición. Traición también es una celebración que ocurre desde 2015. Y lo que caracteriza a Traición es que siempre tienen una curaduría en su line-up espectacular. Ellos se encargan de reunir al talento underground más selecto. Y desde que surgieron, lo que tienen ellos es que son provocadores, les gusta la controversia, sobre todo les gusta la fiesta, por supuesto, y entonces este es su máxima celebración. De hecho, todo junio llevan haciendo varias fiestas, varios festejos con diferentes DJs, ellos principalmente hacen música electrónica. Ahí estamos viendo un poquito de lo que se va a vivir este sábado. ¿Son zapatillas eso? Sí, ellos hacen performance. ¡Qué creativos! Ellos también han invitado fotógrafos. Se encargan de siempre tener a la crema innata de la comunidad y de los artistas. Así que ahí están dos fiestas. En primera Festiva también se va a estar presentando DJ Traviesa, se va a estar presentando, además de Semoa, la Bruja de Texcoco, que la Bruja de Texcoco, de hecho, también ya se ha presentado en Traición. Y la Bruja de Texcoco es una mujer trans muy alta, con una barba inmensa, que ella mezcla la música tradicional mexicana con música electrónica muy densa. Y entonces tiene este discurso también de decir esta cosa en México del machismo, ¿no? De que un hombre tiene que ser este símbolo fuerte y no necesariamente, ¿no? Entonces, estas fiestas lo que nos invitan es a dejar de clasificarnos hombre, mujer, ir un poquito más allá de esta identificación de género, ¿no? Suena muy interesante el concepto de la bruja de Texcoco. La bruja de Texcoco, claro que sí. Hay que buscarlo, por supuesto, hay que unirnos, pero lo más importante, Almendra, yo creo que es mantener y fomentar el respeto entre futbolistas, entre comunidad LGBTTIQA, más H, todos los que quieran. X, Y, pero Z, el todo lo que punto sea. es respetarnos, saber que hay dos eventos importantes en la ciudad, dos eventos
pues ahora sí de que todos se ponen la camiseta, muy aguerridos, cada quien con su bandera, pero que tenemos que estar unidos como mexicanos y respetarnos, ¿no? Exactamente. 100%. Muchísimas gracias, Almendra, ya te estaremos hablando para que nos lleves a las fiestas. Híjole, ¿no? vamos, por favor. A todas estas fiestas que se ven muy buenas, siempre nos traen las mejores recomendaciones de lo que sucede en la CDMX.